Pero también estamos agradecidos con el Señor porque constantemente podemos ser expuestos a la palabra de Dios. Y particularmente al libro de Génesis. Por favor, abran sus Biblias en Génesis capítulo 2. La semana pasada, desde Génesis 2, versos del 18 al 25, recordamos que nuestro Dios Trino es el creador, diseñador y establecedor del matrimonio. Un estudio, un sermón que oro y deseo haya sido de mucha edificación para tu vida. Y el plan para esta mañana es seguir abordando la naturaleza del matrimonio que Dios creó, pero ahora contestándonos a dos preguntas relacionadas con la duración del matrimonio, este matrimonio que Dios creó. Y la primera pregunta, que es nuestro primer punto del sermón, es: ¿qué piensa Dios acerca de la extensión del matrimonio? ¿Qué piensa Dios acerca de la extensión del matrimonio? Y la segunda pregunta, segundo punto del sermón, es: ¿qué piensa Dios acerca del divorcio en el matrimonio? Esas dos preguntas las vamos a contestar o procurar contestar desde la Biblia. Pero vamos a orar para pedirle al Señor su dirección. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia una vez más y tu bondad. Venimos a ti necesitados de tu dirección y sabemos que podemos recibirla gracias a Cristo, gracias al Espíritu de Cristo que mora en nosotros y la palabra de Cristo que ahora vamos a estudiar. Regálanos, por favor, Señor, sabiduría. Concédenos fuerza, Señor, para aplicar tu palabra, no solamente conocerla, sino vivirla. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a procurar responder con la Biblia es: ¿qué piensa Dios acerca de la extensión del matrimonio que Él creó? Y para eso vamos a comenzar ahí en Génesis capítulo 2, porque como hemos visto, mientras Moisés nos ofrece más detalles de lo que sucedió en el día sexto de la creación, digamos que al mismo tiempo y poco a poco en este capítulo 2, Dios fue pavimentando el camino para luego construir la bellísima avenida del matrimonio. Haciendo memoria un poco, según Génesis 2, verso 7, primero Dios formó del polvo a un hombre, ¿verdad? Singular. Y luego, por lo que vemos ahí en el capítulo 2, verso 22, después Dios creó a una mujer, también singular, ¿verdad? Del costado del hombre. Y cuando Dios creó a la mujer, la hizo porque el hombre estaba solo, ¿lo recuerdan? Y desde la óptica de Dios, esta soledad del hombre no era bueno para el hombre, según Dios. Por eso Dios creó a la mujer, porque el hombre necesitaba una ayuda idónea a su lado. Necesitaba una persona igual a él, pero al mismo tiempo complementaria a él. Porque lo hemos visto, Dios primero crea al hombre o a la mujer. Al hombre, ¿verdad? Y luego crea a la mujer. Y desde aquí notamos la preparación, la base o los cimientos del matrimonio. Ese matrimonio que Dios estaba a punto de crear ahí en Génesis 2:24. Y es muy claro desde los mismos cimientos que el matrimonio debe ser otra vez entre un hombre singular y una mujer singular. Pues al inicio no había más personas, ¿verdad? Solo un hombre y una mujer. No había otras opciones, solo un hombre y una mujer. Y hay algo muy importante que no debemos perder de vista. Esto se observa también desde las mismas bases del matrimonio que Dios está a punto de fundar. Y es que cuando Dios crea al hombre, lo crea del polvo, pero cuando Dios crea a la mujer, lo vimos en el sermón anterior, crea a la mujer del costado del hombre, ¿verdad? Implicando con esto igualdad, pero otra vez también complementariedad, porque Dios crea primero al hombre y luego a la mujer. Crea a la mujer para que sea la ayuda idónea para él. Pero también con esta gran verdad, lo dijimos el sermón anterior, surge una lealtad inquebrantable desde los mismos cimientos de la creación del hombre y la mujer, del matrimonio. Surge un pacto permanente que debe prevalecer con Dios y con el cónyuge que Dios te dio. Por eso Adán declara en Génesis 2:23, vean ahí, que la mujer es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Cuando Dios crea el matrimonio en Génesis 2:24, todo esto es reiterado por nuestro Dios.
Porque también ahí vemos con claridad que el matrimonio es entre un hombre, ¿verdad? Y una mujer. Porque en el 24, véanlo ahí en sus Biblias, Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No hay ninguna duda, ¿verdad? Desde los mismos cimientos del matrimonio, ese que estaba a punto de fundar el Señor, hasta ahora cuando lo funda, es muy claro que el matrimonio que Dios fundó, que Dios diseñó, que Dios estableció, que Dios creó, una vez más es entre un hombre y una mujer. Y además también cuando Dios funda el matrimonio, de manera contundente notamos que representa un pacto con Dios y un pacto con el cónyuge que Dios te dio. ¿Por qué? Bueno, porque ahí mismo en Génesis 2:24, Dios nos dice que dejará el hombre a su padre y a su madre. Y lo explicamos, ¿verdad? Ese dejar implica en un sentido ya no ser leal como a algo prioritario con tu papá y tu mamá en el seno trinitario. Eso significa dejará el hombre a su padre y a su madre. Y luego dice, se unirá, implicando una nueva lealtad, un nuevo compromiso, un nuevo pacto. ¿Ahora con quién? Pues con tu esposo o tu esposa, ¿verdad? Otra vez, desde ahí notamos de manera contundente que el matrimonio es un pacto con Dios y un pacto con el esposo o la esposa que tienes ahorita, que Dios te regaló. Es muy importante considerar esto. Y además, este pacto, esta lealtad, según Dios, debe ser un pacto inquebrantable. Esa es la naturaleza del matrimonio que Dios diseñó, que Dios creó. En otras palabras, Dios diseñó el matrimonio para que tenga una extensión, hermanos, para siempre. Para siempre. Y esto es evidente por la parte final del verso 24. Véanlo ahí. ¿Qué es lo que el Señor añade? Es Dios hablando. ¿Y serán qué cosa? Una sola carne. Y cuando dice eso, nuestro Dios no solo implica unidad, digamos, en términos relacionales en cuanto a mente, corazón y decisiones, lo cual, claro que sí, implica eso y es muy importante porque ya en el matrimonio, pues no somos dos equipos, ¿verdad? No, aunque uno le vaya a los Rayados y otro a los Tigres, no importa. Ya no somos dos equipos, somos un solo equipo. Como decimos en Monterrey, ¿verdad? Jalamos para el mismo lado. Ahí estamos. Somos un solo equipo en el matrimonio. No actuamos de forma independiente, sino muy dependiente. Ese es el diseño de Dios para el matrimonio. Pero también cuando señala ahí serán una sola carne, implica algo más, apunta a algo más. Hermanos, esto apunta a la duración de la unidad. Implica una relación inseparable. En otras palabras, un matrimonio con una extensión interminable. Ese es el diseño de Dios para el matrimonio. Piensa en esto. Dios quiere que disfrutes, si estás casado, si estás casada, Dios quiere que disfrutes para siempre una faceta muy particular de su bien que solamente es disfrutada mientras estás casado, ahí en el matrimonio. Porque recuerden lo que dice ahí Salomón en Proverbios 18:22. Él nos enseña que el que haya esposa, y la idea también es esposo, el que haya esposa, ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué alcanza? La benevolencia de Jehová, el bien del Señor. Hermanos, prestemos atención. Dios no quiere que su favor manifestado en tu matrimonio se termine, se acabe. Eso no quiere el Señor. Él quiere que se mantenga, no quiere que se disuelva. Él quiere que permanezca. Qué lindo es nuestro Dios, piensa en eso. Dios quiere mantener su bien y que tú lo disfrutes su bien especial ahí en el matrimonio. Que no te pierdas de eso. Que no luches contra eso. Que no te salgas de ahí. Si estás ahí es por voluntad de Dios. Si estás en estos momentos en la condición en la que te encuentras con el esposo o la esposa que tienes, es por voluntad de Dios, diseño de Dios. Y Dios no quiere que te pierdas ese bien. Así que si por un momento has estado pensando en salir de tu matrimonio, abandona esa idea. Porque esa idea no es una idea de Dios. Es una idea pecaminosa. Esto mismo es reiterado por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 19. Lo vimos la semana pasada. Vayan ahí por un momento. Mateo 19.
Ahí Mateo nos cuenta que nuestro Cristo es tentado por sus archienemigos, ¿verdad? Por sus rivales, los fariseos, que vienen con el objetivo de matarlo y de tentarlo. Y entonces le preguntan acerca del divorcio. Y de manera muy sabia, nuestro Cristo, ¿verdad? Como el perfecto maestro, pensando en nuestro Cristo como la palabra de Dios encarnada, lo que hace es citar la palabra de Dios registrada para dar respuesta a esa pregunta. Y vean lo que le contesta a los fariseos, comenzando en el verso 4. Mateo 19, verso 4. Respondiendo una vez más a la pregunta de los fariseos acerca del divorcio. Mateo 19, 4. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Es como si nuestro Señor Jesucristo les dijera a estos fariseos: ustedes que se creen muy sabiondos, ustedes que se creen muy conocedores de la ley, muy de sana doctrina, ¿qué acaso no han leído sus Biblias? ¿Qué acaso no saben cuál es el diseño de Dios para el matrimonio? Es como si les dijera Jesús: dense cuenta que el matrimonio que Dios creó es entre un hombre y una mujer. Por eso les recuerda, ¿verdad? Génesis 2:24. Les recuerda que ese matrimonio que Dios creó implica lealtad al Creador y al cónyuge que Dios te dio. Y además que su duración es para siempre. Es como si les dijera: presten atención a sus Biblias, esas que tienen ahí, que se jactan de saber mucho. Eso es lo que viene ahí, en lo que ustedes atesoran como este libro de Moisés, ¿verdad? Por eso nuestro Cristo añade algo muy lindo. Vean el 6 ahora. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, como resultado de esto, lo que Dios juntó, ¿qué cosa, hermanos? No lo separe el hombre. Wow. Muy lindo, ¿verdad? Nuestro Cristo interpretando lo que Dios ha comunicado. Qué respuesta tan clara y contundente. Aquí también tenemos la respuesta a nuestra primera pregunta. Según Dios, ¿cuánto debe durar el matrimonio que Él diseñó? ¿Qué piensan? Para siempre. Para siempre. Ese es el diseño de Dios para el matrimonio. Esa es la duración de Dios para el matrimonio que Él creó. Un matrimonio, hermanos, para siempre. Para siempre. Es como si le dijera a los fariseos: ¿en serio te estás preguntando si puedes romper por cualquier causa el pacto con Dios y el pacto con el cónyuge que Dios te dio? ¿Es en serio? Esto es increíble. Y ante la insistencia de los fariseos acerca del divorcio, nuestro Señor Jesucristo subraya una gran verdad. Vean sus Biblias al final del verso 8, qué es lo que dice Jesús. Al principio no fue así. En otras palabras, el matrimonio que Dios creó no lo diseñó para que pensaras en el divorcio, para que corrieras ahí a divorciarte. No, ese no es su diseño. El matrimonio es para siempre. Un matrimonio para siempre. Ese es el diseño de Dios para el matrimonio. La extensión, la duración del matrimonio. Un hombre, una mujer, siendo un solo equipo, durando como un solo equipo, respetando un pacto leal para con Dios y para con tu cónyuge. Ahí está el matrimonio. Eso es. Y si hay problemas, ofensas, adulterios en el matrimonio, no es por causa de Dios, ¿verdad? No es así. Es por causa del pecado de las personas. Es por la dureza que hay en su corazón. Por pecados que no quieren soltar, sino más bien desean abrazar con una fuerza obstinada. Pensando en una ilustración, es como si se autopusieran, ¿verdad?, una camisa de fuerza y no quieren soltarla. Aunque saben que les impide avanzar, ahí estamos a veces. Cuando abrazamos pecados obstinados en nuestro matrimonio que lo están afectando y nosotros estamos ahí abrazando. No es por causa de Dios, no es por diseño de Dios. ¿Por quién es? Por nosotros, ¿verdad? Por la dureza que hay en nuestro corazón. Y esto es tan evidente en la Biblia porque cuando Dios crea el matrimonio,
¿Lo crea antes de la entrada del pecado o después de la entrada del pecado? Antes, ¿verdad? Y ahí todo, hermanos, era bellísimo, muy lindo, era perfecto, ¿verdad? Pero luego que el pecado entra al mundo, pues el pecado infecta y afecta a toda la humanidad, incluyendo al matrimonio. Porque nuestro Dios anticipa en Génesis 3:16 que la mujer sufriría dolores de parto cuando tuviera niños, niñas. ¿Y esto es una verdad, hermanas? Sí, ¿verdad? Sí, a menos de que te hagan cesárea y te duerman y bueno, como quiera sufres después, ¿no es cierto? Sí, y si es un parto natural, ahí están los dolores. ¿Por qué es eso? Eso te debe recordar que es a causa del pecado. Pero también te debe recordar, pues que otra causa, otra afectación más bien del pecado, es que a veces tú como esposa quieres tomar el lugar de cabeza de tu esposo en tu casa. O que tú, esposo, quieres ser muy machista y quieres aplastar a tu esposa, ejerciendo un liderazgo como cabeza, muy pecaminoso. Eso es consecuencia del pecado. Entonces, esto no es por causa de Dios, es por causa de nosotros. Y a partir de la entrada del pecado, el matrimonio enfrenta una serie de problemas muy graves. Es atacado, digamos que por todas partes. Tomen sus Biblias y veamos unos pasajes ahí en Génesis, comenzando en Génesis capítulo 4, verso 19. Ahí observamos el surgimiento de la poligamia. Génesis 4:19. Vean ahí sus Biblias. Génesis 4:19. Aquí está el comienzo de la poligamia. Y Lamec tomó para sí, ¿cuántas mujeres? 2 mujeres. ¿Ese es el diseño de Dios? No, es una completa distorsión al matrimonio que Dios creó. Dios jamás aprobó esto, nunca. Pero ahí tenemos, ¿verdad? Afectando el matrimonio. Luego en el capítulo 9, verso 20, por nombrarlo de alguna manera, porque aquí hay niños, ¿verdad? Me imagino de 9 a 11, pero por decirlo de alguna manera, en Génesis 9, verso 20, ahí llega la inmoralidad visual. Y ustedes saben a lo que me refiero, ¿verdad? Inmoralidad visual. Vean ahí, de manera muy triste y fea, lo que un hijo hace observando maliciosamente a su padre. Véanlo a partir del 20, Génesis 9, 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Y entendemos con esto que esto que hizo Cam fue con muy malas intenciones. Porque luego en el verso 24 se nos deja ver que cuando Noé lo supo, entonces él bendijo o maldijo a Cam. Lo maldijo, ¿verdad? ¿Por qué? Como paga por su pecado, como consecuencia de su pecado. ¿Y saben cuál fue la consecuencia de este pecado de inmoralidad visual? Que hoy nosotros lo podemos tener y observar en nuestros iPads, ¿no? En nuestros celulares. Es lo mismo, pero acá un hijo viendo a su padre desnudo de una forma muy maliciosa. ¿Saben cuál fue la consecuencia de este pecado? Muy grave. De ahí surgió una nación que siempre estuvo en pelea con Israel. ¿Alguien recuerda quién fue? Los cananitas. Los cananitas. Una nación idólatra y rebelde que siempre vivió peleada contra el Dios de Israel y el pueblo de Israel. Muy triste. Hermanos, recuerden que Dios diseñó la intimidad para ser practicada y disfrutada únicamente en el seno matrimonial, con tu esposo o tu esposa. De hecho, es necesario para que te fructifiques, ¿verdad? Y multipliques. Pero es un gozo ejerciendo esta unión, esta intimidad ahí. Todo lo demás, incluso la inmoralidad visual, es una distorsión al matrimonio. Es una rebelión contra Dios. Debemos de prestar atención porque a veces pensamos que porque no recibimos consecuencias de forma inmediata, Dios como un abuelito pasó, ¿verdad? Hizo que pasara
como que se hizo de la vista gorda y esto no es así. Nuestro Dios sigue siendo santo, santo, santo. Y en algún momento o punto de nuestras vidas vendrá una consecuencia. Dios nos perdona. Dios nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Se olvida de nuestros pecados, pero hay consecuencias. Hay consecuencias. Esto debe de advertirnos, hermanos, porque otra vez nuestro matrimonio se está siendo atacado por todas partes, por todos los ángulos. Debemos de prestar atención. Por eso incluso más tarde en el Nuevo Testamento el autor de Hebreos dice ahí en Hebreos 13:4 que sea honroso en todos el matrimonio, ¿verdad? Y el hecho matrimonial sin deshonra. Porque añade el autor de Hebreos, a los fornicarios, es decir, a los inmorales y a los adúlteros los va a juzgar Dios. Es muy claro que a partir de Génesis 3, el matrimonio sufre muchos ataques. Digamos que es bombardeado por todas partes. Lo golpea la poligamia, ¿verdad? Lo vimos. También lo ataca la inmoralidad visual, pero también lo daña el adulterio. Vean ahora el capítulo 16. Ahí observamos el nacimiento del adulterio. Vean cómo llega y daña el matrimonio. Génesis 16:3. Vean sus Biblias. Y Sarai, mujer de Abraham, ¿tomó a quién? A Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham. Noten, ¿quién era Abraham? Su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Esto es espantoso. Esto, hermanos, es una locura. Esto es algo completamente irracional para una persona que dice conocer al Dios verdadero. Es un pecado terrible contra Dios y contra el propio cónyuge. Pero eso hace el pecado en tu vida. Si no lo abandonas, si lo tienes aferrado a tu corazón y a tu mente, como esa camisa de fuerza, si no lo abandonas, te ciega de tal forma que llegas a creer que eres más sabio que Dios. Entonces comienzas a vivir de una forma muy independiente y pecaminosa contra Dios. Pensando incluso que le estás dando una manita, ¿verdad? O que Dios aprueba tu pecado. Esto es imposible. El adulterio y cualquier otro pecado o ataque a Dios y al matrimonio que Dios hizo es abominable para Dios. ¿Y saben cuál fue la consecuencia de este pecado? El surgimiento de otra nación que siempre estuvo en pleito con Dios y con el pueblo de Dios. Los ismaelitas, ¿lo recuerdan? Consecuencia tras consecuencia. ¿Por qué? ¿Porque quería Dios darlo? No, por la dureza del corazón. Porque estuvieron y a veces estamos nosotros aferrados al pecado. La poligamia, la inmoralidad visual, el adulterio, todo esto son ataques directos a Dios y al matrimonio que Dios creó. Presta atención. Cuida tu relación con Dios. Cuida tu relación con tu esposo o esposa. Esa es tu responsabilidad. Y me dirijo a ti, varón, esposo. Tú eres el responsable de si tu matrimonio va bien o va mal. Tú eres el responsable. A ti y a mí el Señor nos va a pedir cuentas de cómo es que está nuestro matrimonio, cómo están nuestros hijos. Cada uno tendrá su responsabilidad por su pecado, ¿verdad? Pero nosotros somos la cabeza. Ahora sí no nos gustó, ¿verdad? Que nos llamen cabeza. Pero somos los responsables de nuestros hijos, de nuestra esposa, de cómo van las cosas espiritualmente ahí en casa. Somos responsables ante Dios. Pero esto no acaba ahí. Porque más tarde en el capítulo 19 llega la homosexualidad con los de Sodoma, ¿lo recuerdan? Otro ataque directo al matrimonio. Luego en el 34 tenemos el primer caso de fornicación entre Siquem y Dina. Después en el 38 llega el incesto y la prostitución con Judá y Tamar. Y luego en el 39 surge la seducción con la esposa de Potifar y ¿con quién? José. ¿Se están dando cuenta? Todos los ataques contra Dios y contra el matrimonio que Dios creó. Es como una bola de nieve, ¿verdad? Que no para, que no se detiene y que está ahí avanzando para arrasar contra el matrimonio. Esto es muy serio. Una y otra vez vemos ataque tras ataque tras ataque a Dios
el creador del matrimonio, y al matrimonio que Dios creó. Todo muy triste, muy feo. Pero hermanos, cuando Dios creó el matrimonio, lo creó para que fuera algo bellísimo, ¿verdad? De hecho, más adelante en el Nuevo Testamento, mientras la revelación progresiva avanza, Pablo nos muestra en Efesios 5 que Dios creó el matrimonio para que reflejara de cierta manera, en cierto grado, en cierta medida, esta bella relación matrimonial entre Cristo, el esposo, y la iglesia, la esposa. Piensa en eso. Eso debiera ser nuestro matrimonio. Un reflejo cada vez mayor de esta relación matrimonial entre Cristo y su iglesia. Y claro, como lo hemos visto, Dios diseñó el matrimonio para que tuviera una duración, una extensión para siempre. Tal y como el matrimonio de Cristo con la iglesia, ¿verdad? ¿Qué acaso Cristo se divorcia de su iglesia, hermanos? No. Hasta en eso debemos de pensar en nuestra relación matrimonial. Eso debemos de reflejar entre nosotros. Si viene a nuestra cabeza, porque va a venir. No nos creamos muy santurrones, ¿verdad? Va a venir un pensamiento a tu vida, a tu mente, a tu corazón, de abandonar a tu matrimonio, a tu esposo, a tu esposa. Pues recuerda 2 Corintios 10 y lleva cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Tenemos que estar ahí, hermanos. Hay una guerra constante en contra de nuestro matrimonio. Por eso cuando los fariseos tientan a Jesús y le preguntan sobre el divorcio, Jesús de manera clara y contundente señala: en el principio, ¿qué cosa? No era así. De hecho, aún antes de la entrada del pecado y después de la entrada del pecado, cuando llegan estas distorsiones en el matrimonio, en Malaquías Dios reitera que el matrimonio es un pacto. Y además añade que Él odia el divorcio. Escuchen, Malaquías 2:14. Primero, en relación al pacto con tu cónyuge, la lealtad que debe existir ahí. Jehová ha sido testigo, Malaquías 2:14, Jehová ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, y aquí está, la mujer de tu pacto. Hay un pacto. Lo que hemos visto, ¿verdad? Desde Génesis 2:24. Pero luego en el 16, ahora escuchen la visión de Dios respecto al divorcio. Después de la entrada del pecado, ¿verdad? 16, yo detesto el divorcio, dice Jehová, Dios de Israel. Y añade, presten atención a su espíritu y no sean desleales. En otras palabras, sean fieles al pacto. Sean fieles al pacto, sean fieles a la lealtad para con Dios y para con el uno y el otro. Porque recuerden que el matrimonio es un pacto con Dios y un pacto con tu cónyuge. Entonces, primera pregunta, ¿qué piensa Dios acerca de la extensión del matrimonio? La respuesta es muy clara. El matrimonio es, desde la óptica de Dios, diseñado por Dios para que sea algo permanente o temporal. Permanente. El matrimonio es, según Dios, Génesis 2:24, Mateo 19, ¿verdad? Reiterado por Jesús, para siempre. Hermanos, Dios, piensa en esto otra vez. Dios no quiere que te pierdas la faceta de su favor, de su bien en el matrimonio. Quiere que ese bien perdure para siempre. Mientras estás aquí en la tierra, que siempre experimentes ese favor exclusivo que se manifiesta ahí nada más. Muy lindo. Pero debido a la entrada del pecado, que daña de manera muy fea y triste el matrimonio, como lo hemos visto simplemente en Génesis, ¿verdad? Entonces debemos de respondernos a nuestra segunda pregunta. ¿Qué piensa Dios acerca del divorcio en el matrimonio? Y se los voy a anticipar para no perderlos, ¿verdad? Porque yo a veces no soy buen maestro. Pero se los voy a anticipar. ¿Qué piensa Dios acerca del divorcio en el matrimonio? Bueno, Cristo, por medio de la palabra de Cristo, nos enseña solamente hay dos causas por las que te divorcias y no pecas. Una es el adulterio de tu cónyuge y la otra es el abandono del hogar de tu cónyuge, siempre y cuando tu esposo o tu esposa sean un incrédulo. Es decir,
no son hijos de Dios. Dios no los ha salvado. Son las dos únicas cosas por las que te divorcias y no pecas. Pero antes de sumergirnos en estas dos cosas, muy, muy pantanosas, ¿verdad? Debemos de recordarnos también otras dos cosas muy lindas. La primera es que Dios odia el divorcio. Y esto es muy lindo. Esto es muy lindo. Y la segunda, otra vez, que para Dios el matrimonio es una forma en la cual Él manifiesta, expresa, derrama su benevolencia. Y esto es algo bellísimo. Porque cuando Salomón escribe ahí Proverbios 8:35 y también Proverbios 18:22, escucha esto, lo hace con un bellísimo paralelismo y nos muestra que el favor de Dios, la benevolencia de Dios, el bien de Dios, lo alcanzamos, según Proverbios 8:35, cuando vayamos a Él. Pero también alcanzamos este favor de Dios, este bien de Dios, esta benevolencia de Dios, cuando encontramos esposo o esposa. Escuchen, Proverbios 8:35. El que me halle, hallará la vida, alcanzará el favor, la benevolencia, el bien de Jehová. Primero dice Salomón, el que me halle, el que haya a Jehová, alcanzará el bien de Jehová, la benevolencia de Jehová. Pero luego, de manera muy interesante, más adelante, mientras está escribiendo este libro, Salomón, mediante un paralelismo bellísimo, nos hace pensar y nos dice, Proverbios 18:22, el que haya esposa, haya el bien. El que alcanza a la esposa, el que la haya, alcanza la benevolencia, el favor de Jehová. No sé si estás prestando atención en lo que nos está comunicando Salomón. Por un lado te dice, si tú hallas a Dios, vas a encontrar el favor de Dios para tu vida. Pero también, si hallas una esposa, un esposo, vas a hallar también, alcanzar el favor, la benevolencia de Dios para tu vida. Esto es bellísimo. Es un paralelismo que debemos atesorar. De la misma manera como atesoras conocer a Dios. De la misma manera como procuras amarle. Como procuras estar ahí entregando tu vida a Él, ¿verdad? De la misma forma, incluso similar, debes abrazar a tu esposa o a tu esposo. Porque ahí está el bien o favor de Dios en tu matrimonio. Esto debiera cambiar por completo nuestra vida diaria en el matrimonio, ¿verdad? Y recuerden, esto se escribió después de la caída. Por lo que aún ahorita, cada día que pasa tu matrimonio, cada día que sigues cumpliendo días, meses, años de casado, pues esos días, meses, años de casado, estás experimentando el favor de Dios, el bien de Dios, que Dios ha diseñado para que lo disfrutes ahí. Esto debiera de hacernos pelear por nuestro matrimonio, ¿verdad? Luchar por nuestro matrimonio. En lugar de boicotearlo nosotros, al contrario, estar alertas, ¿verdad? Para cuidarlo, para protegerlo, estando ahí muy activos. Pero ahora sí veamos la primera causa por la que te divorcias y no pecas. El adulterio de tu cónyuge. Vamos a ir nuevamente ahí a Mateo 19. Mateo 19. Recuerden que aquí tenemos a los fariseos tentando a Jesús, ¿verdad? Vamos a leer nuevamente el verso 3. Mateo 19, verso 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Vean la pregunta, otra vez. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ahora, en esa época, en el primer siglo, había dos posturas acerca del divorcio en el pueblo judío. Una postura eran los que practicaban, los que seguían a este conservador llamado Shammai. Ellos decían que por ninguna causa Dios avalaba el divorcio. Y la otra postura era más liberal, del otro lado del péndulo, ¿verdad? De hecho, era la más practicada por los fariseos y por todo el pueblo en esa época. Y esa es la postura de otro hombre que había fundado una escuela, por decirlo de alguna manera. Este hombre se llamaba Gilel. Este hombre y todos sus seguidores argumentaban que te podías divorciar y no pecar prácticamente por cualquier cosa.
comenzando con el adulterio, pero también continuando con un sinfín de cosas. Y se las voy a decir, no para que darles ideas, ¿verdad? Todo esto es erróneo. ¿Ok? Aclaración, ¿verdad? Muy importante. Pero este hombre y sus seguidores decían, te puedes divorciar por cualquier causa. Por ejemplo, ellos decían, te divorcias y no pecas si tu esposa te quema la comida. Te puedes divorciar y no pecas. Te puedes divorciar y no pecas si tu esposa le habla mal a tus papás. Te puedes divorciar y no pecas si tu esposa ve a otro hombre en la calle. Si se descubre los tobillos. Es más, te puedes divorciar de tu esposa y no pecas ante Dios si ya no te gusta tu esposa. Pues si hay alguien más bonita allá por afuera. Ellos decían, te puedes divorciar casi pues por cualquier causa, ¿verdad? Y no pecas ante Dios. Esa era la postura de Hillel, pero esa era la postura de los fariseos y de todo el pueblo judío. Vean la perversidad entonces ahora de los fariseos, ¿verdad? Que vienen a preguntarle a Jesús, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Claro, porque la respuesta de Jesús, en función a lo que él iba a decir, pues se iba a echar en contra o a favor a todo el pueblo, ¿verdad? Todo el pueblo era un pueblo liberal. Todos pensaban, te puedes divorciar por cualquier causa y no pecas ante Dios. Por eso vienen con Jesús y le preguntan otra vez en el 3, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Pero estos hombres, hermanos, ya sabían la postura de Jesús. Porque antes en el llamado Sermón del Monte, pues el Señor había dicho algo muy especial. Mateo 5:32. Él ya había dicho, el que repudia o divorcia a su mujer, a no ser por causa de ¿qué? Fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con ella comete adulterio. Ellos sabían muy bien cuál era la posición de Jesús, pero querían echar a todo el pueblo en contra de Jesús. Pero de manera muy sabia, pues nuestro Cristo, como siempre, siendo plenamente hombre, pero también plenamente Dios, lo que hace el verbo de Dios encarnado, la palabra de Dios humanada, otra vez, es citar la palabra de Dios registrada, ¿verdad? Qué lindo. Y de manera, digamos, muy sarcástica, en Mateo 19, verso 4 les dice, ¿no habéis leído? ¿No han leído sus Biblias? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? ¿En serio no han pasado por ahí? Noten que ahora Jesús pues está yendo a los libros que Moisés escribió, ¿verdad? Porque este pueblo de Israel, estos judíos, estos fariseos, se jactaban de tener a Moisés como padre, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Ellos respetaban mucho a Moisés. Pues Jesús, sabiendo todo, ¿verdad? Les dice, ¿no han leído a Moisés? Es como si les dijera, ¿no te has dado cuenta de lo que Dios estableció ahí? La respuesta era obvia, claro que lo habían leído. Pero eran personas muy perversas y pecadores, como los que menciona Pedro en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Personas que tuercen la palabra para su perdición. Ahí estaban ellos. Y vean lo que Jesús añade en el 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Otra vez, por tanto, o como resultado de eso, lo que Dios juntó, y esta palabra significa pegó, ¿verdad? Lo que Dios pegó, no lo separe el hombre. Y los fariseos pues contraatacan, ¿verdad? Vean lo que dice en el 7. ¿Por qué entonces Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Bueno, Moisés, hermanos, nunca mandó nada. Moisés nunca jamás ordenó absolutamente nada en relación al divorcio. Moisés lo que hizo es permitir que sucediera algo, digamos que reguló algo, ¿verdad? En función a la dureza del corazón del pueblo en ese momento. Noten la respuesta de Jesús en el 8. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, vean la respuesta de Jesús, repudiar a vuestras mujeres. Pero otra vez, más al principio, es decir, Génesis 2:24, antes de la entrada del pecado, más al principio no fue así. Y vean lo que añade. Esto es muy importante para responder a nuestra segunda pregunta. Verso 9.
Yo os digo, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Es muy claro. Si te divorcias por cualquier otra causa que no sea el adulterio, estás pecando. Otra vez. Si te divorcias, de acuerdo a este pasaje, ¿verdad? Mateo 19, palabras de Jesús. Si te divorcias por cualquier otra causa diferente al adulterio, es decir, si te divorcias por otra causa que no sea el adulterio de tu cónyuge, estás pecando. Porque Pablo añade ahí en 1 Corintios 7, versos 10 y 11, que Jesús ordena, dice Pablo allá, que la mujer no se separe del marido y que el marido no abandone a su mujer. Pero hay algo más. Si te divorcias por cualquier otra causa que no sea el adulterio y te vuelves a casar, vas a ocasionar que tu nuevo cónyuge también adultere y peque. En pocas palabras, el pecado va a infectar a todos. Si te divorcias por una causa distinta al adulterio y te vuelves a casar, el pecado va a infectar a todos. Esto es tremendo, ¿verdad? Cuidado, cuidado. Ahora, el punto importante para nuestros propósitos es este. Según Jesús, si te divorcias porque tu cónyuge adulteró, no pecas. ¿Sí? Eso es lo que vemos ahí en Mateo 19. Pero hay algo que no debemos perder de vista, hermanos. Esto no es una orden. Esto no es un mandato. No es un imperativo. Es decir, no porque tu cónyuge adultera, entonces tú estás ordenado, mandado por el Señor para divorciarte. De nuevo, esto no es así. Así no debe ser la lectura. Dios permite que te puedas divorciar por el pecado de adulterio de tu cónyuge. Eso es muy distinto. Por eso no debes correr al divorcio, aun y cuando tu cónyuge ha adulterado contra ti. Porque ese no es el sentido, ¿verdad? No. Aunque te sientas muy mal, aunque te sientas muy dañado o dañada. No. En todo caso, lo que debemos hacer, pues es correr a recordar nuestra condición espiritual. Hermanos, somos la esposa de Cristo, ¿verdad? ¿O no? Sí, ¿verdad? Somos la esposa de Cristo. ¿Y qué acaso nosotros somos muy fieles? A ver, ¿quién es 100% fiel que levante la mano aquí a su esposo Cristo? Nadie, ¿verdad? Nadie somos fieles. ¿Qué acaso Dios entonces corre a divorciarse de nosotros, la iglesia, por infidelidad? No. De hecho, su amor hacia nosotros, hermanos, su iglesia, su esposa, nuestro esposo Cristo, su amor hacia nosotros, hermanos, es inquebrantable, ¿verdad? Inagotable. No se rompe, no se agota, no disminuye. Pablo nos hace pensar en el amor de Dios y nos dice en Romanos 8, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús? Respuesta, nadie. Porque luego añade, ninguna otra cosa creada. Y tú y yo somos, pues, cosas creadas, ¿verdad? Personas creadas. La idea es, ni siquiera tú puedes romper el amor que Dios tiene para ti por ser una esposa infiel. Porque el amor de Dios para ti es inagotable, inquebrantable, es imbatible. Ni tu propio pecado, aunque seas infiel, va a romper su amor hacia ti. ¿Por qué? Porque Dios ha decidido amarnos, ¿verdad? Ha decidido iniciar una relación matrimonial con nosotros, la iglesia. Según Efesios 5:1, pensando en que no debes correr entonces a practicar el divorcio aún y cuando otro adultera por ti. Lo que sí debes correr a pensar es en un mandato de Dios, Efesios 5:1. Sed imitadores de Dios como hijos amados y practicar el amor. ¿Cuál amor? El mismo amor que recibimos de Dios, la misma clase, la misma cantidad que hemos recibido de Dios. Dios nos dice, esto sí es una orden, esto sí es un mandato, esto sí es un imperativo para toda la iglesia de Cristo. Sean imitadores de mí, nos dice Dios. Sean imitadores de mí, como hijos amados, es decir, como un hijo que ha recibido mi amor. Sé mi hijo amado, un imitador que practica el amor, y esto es muy importante.
el motivo por el cual para Dios no pecas cuando te divorcias porque tu cónyuge adulteró, en un sentido, es porque él o ella están rompiendo el pacto con Dios y el pacto contigo. Este cónyuge, esposo o esposa, ya no quiere estar ahí. Es más, no quiere estar con Dios. No quiere estar con Dios y no quiere estar ahí. Y escucha esto, tú no estás obligado a estar ahí. No estás obligado. Además, recuerden cuál era la consecuencia de alguien que adulteraba en el antiguo pacto. ¿Cuál era? La muerte, ¿verdad? Levítico 20:10. El adúltero como la adúltera, los dos van a morir. Eso ya no está vigente, ¿verdad? La ley de Moisés. Pero esto nos deja ver cómo ve Dios el matrimonio, cómo ve Dios el adulterio. Por eso, si tienes una esposa o esposo, que escucha esto, que están adulterando continuamente, en forma habitual, que no se arrepienten, que están ahí adulterando continuamente y obstinadamente, no se arrepienten, sino está ahí, siguen con su pecado. Entonces, si te divorcias, según Dios, no pecas. Y escucha esto, si te vuelves a casar, tampoco pecas. Tu matrimonio nuevo no es de segunda clase, no. Pero hermanos, por favor también presten atención a esto, otra vez. No corran al divorcio, no corran ahí. Deja que Cristo, por medio de la iglesia de Cristo, pastoree tu corazón con la palabra de Cristo. Acércate a los pastores, ¿verdad? Acércate a Pastor Eduardo y a mí, pastores de esta iglesia local. Acércate a nosotros para que te ayudemos a pensar bíblicamente, porque en esos momentos, pues estamos nublados, ¿verdad? Entristecidos, agobiados. Acércate a la iglesia de Cristo para que por medio de la palabra de Cristo puedas recibir sabiduría. Porque Proverbios 14:12 nos dice que hay camino que al hombre le parecen derecho, pero al final, ¿qué cosa? Es camino de muerte. Además, Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Pero en la multitud de consejeros hay salvación. Por eso en esos momentos donde quizás no piensas bien, deja que los pastores que Dios ha regalado a una iglesia local te pastoren. Deja que también los pastores evalúen la situación y te ayuden a pensar bíblicamente. Y si tu cónyuge no es creyente, deja que los pastores también oren por él. Deja que los pastores vayan y se acerquen a él, evangelicen. No es garantía, ¿verdad? Dios da el fruto de salvación y de santificación. Pero deja que Cristo se involucre en su iglesia por medio de la iglesia que Él levantó y de los líderes que Él estableció. Escucha esto, que no se te olvide. Como pastores estaremos ahí contigo. No te vamos a abandonar. Te vamos a ayudar. Vamos a cuidar tu vida. Si eres un hijo o una hija de Dios. Pero si tu cónyuge que adulteró, escucha esto, dice ser creyente, también confía en Cristo. También confía en la palabra de Cristo y también deja que los pastores te ayuden a lidiar con el problema. En este caso, pues yendo a Mateo 18, ¿verdad? Y aplicando la disciplina que Cristo estableció para su iglesia. Esos pasos que vemos ahí. Si el que adulteró en tu matrimonio dice ser creyente, deja que Cristo obre en ese momento a través de lo que Él ha establecido para lidiar con el pecado en su iglesia. Otra vez, Mateo 18. Y prestemos atención, hermanos, porque pensamos, quizá algunos pudiéramos pensar, ya tengo 49 años, ¿verdad? En mi caso, tengo 20 años de matrimonio. Otros por allá pueden pensar, uy, no, yo ya tengo 50 años, ya tengo 70 años, ¿verdad? No, ¿cómo va a andar pensando en eso? Hermanos, tenemos casos tan feos, tan tristes, pues de personas que ustedes conocen, ¿verdad? Predicadores de sana doctrina, que se han metido ahí con niñas de 18 o 20 años y que Dios de manera muy amorosa exhibió su pecado, ¿verdad? Y todo lo que hicieron o Dios permitió hacer en sus vidas,
pues se vino abajo, se derrumbó. Entonces no pienses que porque tienes 30, 70, 80 años no puedes estar ahí. Seas hombre o mujer. Cuídate. Cuida tu matrimonio. Y hay otra causa por la que te divorcias y no pecas. Escuchen, cuando tu esposo o tu esposa que no es salvo te abandona. Vayan ahora a 1 Corintios 7. 1 Corintios 7. Vean lo que Cristo nos dice, pero ahora por medio del vocero suyo, de Pablo. 1 Corintios 7, comenzando en el 12. 1 Corintios 7, 12. Vean ahí. Y a los demás yo digo, está escribiendo Pablo, ¿verdad? Y a los demás yo digo, no el Señor. Es decir, lo que viene, sí es palabra de Dios infalible, pero no fue dicha por Jesús mientras estuvo en la tierra. Esa es la idea. No es que tenga menos valor, ¿verdad? O esto que está diciendo Pablo es falible, no. Lo que quiere decir es que pues lo que viene a continuación no lo dijo Jesús mientras estuvo en la tierra, pero sigue siendo palabra de Dios infalible. Entonces vean ahí el 12 otra vez. Y a los demás yo digo, no al Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente como esposa, ¿verdad? Y ella consiente a vivir con él, ¿qué cosa? No lo abandone, no la abandone. Ahora el otro lado, verso 13. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Y tenemos que pensar en el contexto, ¿verdad? Pues muchos están viniendo a la fe, muchos están siendo salvos. Y pues algunos Dios salva y el esposo es creyente y la esposa no es creyente y viceversa. Entonces Pablo dice, si tienes una esposa o un esposo que no es creyente, no te separes. No abandones tu matrimonio. Ahí mantente. Y hay una explicación. Verso 14, vean. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ahora, esto no apunta o implica o significa que son salvos. No, ese no es el lenguaje que utiliza Pablo para describir esto, sino más bien que son beneficiados en un sentido el cónyuge que no es creyente y los hijos que no son creyentes con el ambiente ahí en casa, ¿verdad? Son beneficiados de cierta manera. Pero ahora sí veamos el 15. Presten mucha atención. Pero si el incrédulo, ¿quién? El incrédulo se separa, sepárese. ¿Por qué? No está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Esto significa que si tú eres un hijo o una hija de Dios y estás casado con una persona que no es creyente, lo voy a repetir, si tú eres un hijo o una hija de Dios y estás casado, casada con una persona no creyente, es decir, que Dios no ha salvado, que Dios no le ha dado nueva vida en Cristo, si estás casado con una persona pues que está muerta en sus delitos y pecados, ¿verdad? Ya no sé cómo ser más claro. Pero si estás casado con una persona que no es creyente y esa persona se separa de ti, es decir, te abandona, entonces puedes divorciarte y no pecas. Y también, es obvio, puedes volverte a casar y no pecas. Ese segundo matrimonio tampoco es de segunda clase. Ahora, ¿qué casos encierran esa separación o abandono de tu cónyuge, verdad? Tenemos que preguntarnos. ¿Qué conductas podemos considerar ahí? Bueno, podemos pensar en varias. Claro, conductas, otra vez, que son habituales, no que suceden una sola vez, ¿verdad? Que son habituales, que son continuas, que el cónyuge no creyente no se arrepiente, ¿verdad? Sino que está ahí practicando habitualmente, constantemente, continuamente este abandono, esta separación. ¿Qué cosas? Bueno, pues tenemos que ver caso por caso, ¿verdad? Y evaluar y considerar, orando mucho y viendo principios bíblicos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el abandono puede observarse cuando un cónyuge, esposo o esposo incrédulo, incrédula, abandona el hogar por varios meses. Se va sin avisar, ¿verdad? Y luego regresa un día y se vuelve ahí otros 6 meses, 1 año. Y así está, yendo y viniendo. Y por lo tanto no provee en casa,
por lo tanto no protege a la esposa, no instruye a los hijos, o por lo tanto la mujer pues no atiende al esposo por meses, ¿verdad? Y es algo habitual. No hay un arrepentimiento genuino porque lo hace una y otra vez. Eso puede ser el abandono. Cuando un esposo también deja de proveer por largo tiempo de forma habitual a la esposa, a los hijos. ¿Qué es eso? Abandono de hogar. ¿Por qué? ¿Por qué estamos pensando en todo esto, hermanos? La siguiente semana vamos a entrar más a detalles en los roles, ¿verdad? Pero el esposo, de acuerdo a Efesios 5, somos llamados a amar a la esposa. Si un esposo, este es otro motivo de abandono de hogar, está atentando contra la vida de la esposa, un esposo incrédulo, ¿verdad? Presten atención, un esposo incrédulo está atentando contra la vida de la esposa, la está lastimando, ¿verdad? La está golpeando, no la está amando, es obvio, no le está proveyendo, ¿verdad? En forma habitual y continua, no lleva el dinero a la casa, no provee a los hijos, no lo sustenta, ¿verdad? Todo esto que viene ahí en Efesios 5, que los esposos somos llamados a amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿no es cierto? Somos llamados a sustentarla y a protegerla como protegemos nuestro cuerpo y lo sustentamos. Entonces, si un esposo o la esposa pensando en su rol de someterse a su esposo por amor, como lo hace Cristo, ¿verdad? Como lo hace a Cristo la esposa, si no está cumpliendo eso de forma habitual y la esposa es incrédula también, entonces, pues eso pudiera ser también, hay que ver caso por caso, ¿verdad? No correr a tomar decisiones, sino ver caso por caso y entonces considerar, ¿será esto un abandono de hogar? ¿Será esto causa de separación? Pero aún así, otra vez, debemos de tener cuidado. Evaluar punto por punto, actividad por actividad, hecho por hecho. Y algo muy importante que no debemos pasar de alto es que este abandono que sufres, esta separación de tu cónyuge no creyente, incrédulo, no salvo, no hijo de Dios, no pecas si te divorcias. Siempre y cuando la persona que te abandonó, que se separó de ti, que hizo todo esto, ¿verdad?, en contra de ti, no es creyente. Ahí está. Y si es una práctica habitual, continua y sin un arrepentimiento genuino. Pero otra vez, debemos de prestar atención. Aun si esa persona no fuera creyente, y pues Pablo nos dice, te puedes divorciar y no pecas en un sentido, no corras al divorcio. Otra vez, no corras ahí. Deja que la iglesia haga su trabajo. Tienes una iglesia local, ¿verdad? Tienes hermanos a tu alrededor que pueden aconsejarte, que pueden ayudarte a pensar bíblicamente. Tienes pastores a los que has reconocido como personas que te enseñan la palabra para que seas edificado con la palabra o en su caso corregido, instruido, disciplinado. Deja que la iglesia de Cristo haga su trabajo, porque Cristo así lo ha establecido. Cuida eso. Y deja que los pastores, los hermanos, ¿verdad?, en la iglesia local, cuiden de ti. Cuiden de tu vida física, pero también de tu vida espiritual. Porque recuerden, Cristo edifica a los suyos por medio de la palabra de Cristo, pues que debe de permear en la iglesia de Cristo, ¿verdad? Comenzando con la predicación fiel desde este púlpito. Pero también con la consejería de otros hermanos. Todos somos consejeros. Malos o buenos, ¿verdad? Debemos de ser buenos, que la palabra de Cristo more en abundancia en todos nosotros para primero ver nuestras vidas y entonces después también aconsejar a otros. Pero Cristo recuerda que edifica a los suyos por medio de su palabra, por medio de la dinámica de la iglesia de Cristo. Así que ve con tus hermanos, ve con los pastores y deja que Cristo te pastoree a través de ellos por medio de su palabra. Que te ayuden a determinar si bíblicamente es lo mejor para tu matrimonio. Y hermanos, si el que te ha abandonado dice ser creyente, también deja que los pastores te pastoreen y apliquen Mateo 18. Deja que Cristo tome riendas en el asunto por medio de esta dinámica en la iglesia. Deja que Cristo atienda el pecado en su iglesia como Él lo ha establecido. Si verdaderamente crees en Jesús como Salvador y Señor, sométete a la palabra de Cristo, ¿verdad? Y deja que los pastores estén ahí involucrados. Pero no quiero que nos vayamos con un sabor amargo, ¿verdad?
pensando en el divorcio. ¿Qué es eso, verdad? ¿Qué pasó? Comenzamos muy bien, ¿verdad? La extensión del matrimonio para siempre, todo muy bello, favor de Dios. Respiren un poco. Quiero que recuerden que la esposa, el esposo que tienes ahorita, es voluntad de Dios para tu vida. Es bien de Dios para ti. Es favor de Dios para tu vida. Así que ama a tu esposo, ama a tu esposa. Sírvanse uno al otro. Ámense. Disfrútense, ¿verdad? Anímense, oren uno por otro. Aliéntense, exhórtense. Hablen, comuníquense. Sean un solo equipo, no dos. Estén ahí. Esa es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para tu matrimonio. Si tienes esposo o esposa, él o ella es la benevolencia de Dios para ti. Qué lindo, ¿verdad? Pensar en eso. Nada más porque no somos carismáticos y no te diría voltea a ver a tu esposa o a tu esposo, ¿verdad? Y dale un beso. Pero no. El matrimonio, hermanos, es bello, es lindísimo. El matrimonio debiera ser en esta tierra una especie de reflejo de la relación espiritual que Cristo tiene con la iglesia. Piensa en eso, en tu matrimonio. Eso debe ser tu matrimonio, tu relación con tu esposo y tu esposa, que cada día más refleje el matrimonio de Cristo con la iglesia. Y para animarlos, en el Nuevo Testamento encontramos, después del pecado, ¿verdad?, matrimonios ejemplares. Por citar un caso, Aquila y Priscila, un matrimonio que fue fiel hasta el final y que Dios usó para hacer de testimonio no a una iglesia nada más, a muchas iglesias. Escuchen, Romanos 16, versos 3 y 4. Es cuando Pablo ya se está despidiendo ahí de la iglesia en Roma. Romanos 16, 3, 4. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¡Wow! Precioso. Otra vez, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, y esto es bellísimo, sino también todas las iglesias de los gentiles. Qué matrimonio tan lindo, ¿verdad? Ejemplar. No solamente para Pablo o para la iglesia en Roma, sino para todas las iglesias conocidas en ese momento y a su alrededor, es la idea. Este Pablo, que dice esto, escribe esto, en función a este matrimonio, es el que más tarde en Efesios 5 nos ofrece los roles del matrimonio. Sin duda que este matrimonio vivió ahí, con esos roles. Por eso lo vamos a estudiar la siguiente semana. Vamos a orar.